Y de este modo vamos a ingresar al bloque dedicado al ciclo de Mariología y Piedad Mariana. El domingo pasado comenzamos a introducirnos. Hoy continuamos y a medida que pase cada domingo vamos a ir relacionando más todas las cosas. Hoy me conformaría desde un punto de vista pedagógico si tienen en cuenta que hablar de Mariología es hablar del lugar y la misión de María junto a Jesús en la historia de salvación, que comienza con Abraham, 1850 años antes de Cristo, y culmina con la venida del Señor como Salvador. Por eso empezamos a auscultar cómo se asoman ese indicio de que la Madre del Señor, la mujer de la historia, va a ser precedida por otras mujeres. Mujeres, por supuesto, que si bien cumplieron un rol histórico, nunca se pueden comparar con la llena de gracia que es la Virgen María. Por eso en los relatos del Antiguo Testamento sobre la promesa, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ocupan, por cierto, el primer lugar. En tanto, los verdaderos protagonistas de la historia son ellos, pero también las madres tienen un rol específico dentro de lo que es la promesa. Vamos a recordar, por ejemplo, a Sara y a Agar. Recordemos a Ana y a Penina. Son esas, digamos, duplas parejas femeninas en la historia patriarcal en las que se marca lo peculiar, lo característico, lo singular del camino de la promesa. En cada uno de los casos se enfrentan la mujer fértil y la estéril, y en cada uno de ellos se produce un intercambio notable de valoraciones. Ahora, es importante también, digamos, avisorar que paralelamente a esto se encuentra la valoración contraria en el mundo de los hombres, en donde el joven aparece siempre, en definitiva, antepuesto al anciano. No así entre las mujeres, no hay anteposición, sino intercambio de valoraciones. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Para el pensamiento primitivo, la fecundidad es signo de bendición. En tanto, la esterilidad es señal de maldición. Estamos ubicados en un contexto veterotestamentario. Para el pensamiento primitivo, entonces, la fecundidad es signo de bendición. Y claro, ¿qué pasa con las mujeres estériles? Ahora, en los relatos bíblicos se invierten las cosas, ya que al final la mujer estéril se revela como la verdadera bendita, mientras que la mujer fecunda por lo general retrocede, ya que tiene, digamos, que luchar contra la maldición del repudio y de la condena. Entonces, vamos a decir, el contenido teológico de este, llamémosle, trastocamiento de valores, uno indica bendición, el otro indica maldición, se clarifica paulatinamente
hasta llegar a San Pablo. San Pablo desarrolla una teología del nacimiento espiritual. Entonces, según San Pablo, el verdadero hijo de Abraham no es aquel que desciende físicamente de él, sino quien es engendrado en una forma nueva por medio de la fuerza creadora de la palabra de Dios, más allá del nacimiento físico. Entonces, lo valioso no es ahora la vida física como tal, sino la promesa que está por encima de la vida y que hace que ésta sea verdaderamente tal. Plena vida. Para eso vamos a acudir a 3 textos que encuentro aquí en el Nuevo Testamento, refiriéndonos, por supuesto, a este tema. Bueno, el primer texto, vamos a ir al capítulo 4 de la carta a los Romanos. Es un capítulo muy interesante donde San Pablo dice: ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. O sea, justificación quiere decir para la remisión de sus pecados. Aclaró el lenguaje teológico. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonados sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Estamos hablando del Salmo 32, del 1 al 2. Más adelante, después consecutivamente presenta a Abraham como padre de los creyentes, y a mí, por lo que voy desarrollando, me interesa mostrarles cómo es la promesa hecha a Abraham. Aquí en el versículo 13, siempre en el capítulo 4, versículo ahora 13 y siguientes, la palabra dice: en efecto, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Porque si la herencia pertenece a los que están bajo la ley, la fe no tiene objeto y la promesa carece de valor, ya que la ley provoca la ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque Él es nuestro Padre común. Como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchas naciones, Abraham. Entonces, Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Entonces queda marcado aquí la importancia que tiene ya no ser descendiente de Abraham por sangre, sanguíneamente, sino ser descendiente de Abraham por la fe. Para que la promesa se lleve a cabo, Dios ha elegido a María para ser la madre del Señor. Observen algo más que quiero destacar, leyendo aquí el capítulo 4, ahora voy al versículo 18,
y siguientes. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó, al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto es muy importante, un hombre de unos 100 años, Sara unos 60 años o más, y por la fe sabía que la promesa llegaría. Aunemos ahora la palabra promesa con la palabra fe. Y termino el texto. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Nosotros podemos ahora anticipar que lo que hizo posible que la promesa se haga carne ha sido el sí de María. Porque la Virgen, cuando recibe el saludo del ángel, la Virgen como persona dice: ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? El ángel no dialoga, sino que entrega mensajes de parte de Dios. Le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá con su luz, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Manuel, y lógicamente, a la luz de la lógica humana, nadie puede tener un hijo si no tiene relaciones. Pero la Virgen, con su sí, igual que Abraham lo tuvo en otro orden, Abraham tiene el sí del Antiguo Testamento y el sí del Nuevo Testamento, por excelencia, ese fiat es el de María. La Virgen le dijo, pasando por encima de la lógica formal, o sea, de todo razonamiento humano, la Virgen le obedece a Dios a través del ángel y le dijo: hágase en mí según tu palabra. Acá podemos aunar nuevamente el binomio promesa-fe. Abraham puso su sí para que, a pesar de su ancianidad, siendo una persona como de 100 años, vuelvo a decir, y Sara era estéril, no podía tener hijos, confió, dio el sí. Todo pasa por la fe, al igual que el sí de María. Y él después, para terminar el capítulo 24, ahora estoy en el versículo 23, dice: pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿cómo viene Jesús al mundo? A través del sí de María. ¿Ven la interrelación que existe? Quiero llevarlos también a otro texto que encuentro apropiado, que es la carta a los Gálatas 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y esto para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe el Espíritu prometido, por la fe. Y vamos aquí mismo en la carta a los Gálatas, al capítulo 4, versículos 21, vamos a tomarlo hasta el 23. Dice la palabra: ustedes que quieren someterse a la ley, díganme, ¿no entienden lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio, el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Por eso estos 3 textos son muy importantes para apoyar el desarrollo que hoy hasta acá estoy haciendo. Por tanto, a partir de una temprana etapa del desarrollo, digamos, veterotestamentario,
el cántico de Ana, que en el Magnificat de la Virgen María resuena nuevamente, allí en Lucas 1, permite exponer lo que se llama en teología una teología de la gracia. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que el Señor eleva desde el polvo a los humildes y saca a los pobres de la ruina. A través del Salvador, de Cristo Jesús, que se hizo hombre por las entrañas de María. Les recomiendo acudir al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Entonces, lo que quiero enfatizar es que el acercamiento de Dios hacia los humildes, hacia los débiles, hacia los despreciados, hacia los que el amor de Dios verdaderamente salva, resplandece para Ana y para María en este fenómeno notable de las mujeres maldecidas y bendecidas, porque Ana era estéril, por eso era maldecida. No era una mujer fértil, era estéril. Y vemos en el cántico de la Virgen muchas palabras que fueron pronunciadas también por Ana, la madre de Samuel, ya que al ser estéril queda embarazada. El misterio es el misterio del último lugar, como lo podemos apreciar en Lucas 14, versículo 10. Se vuelve comprensible como el cambio de lugar del primero y del último es posible, que también lo enfatiza el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 31. Eso a lo que me refería antes, la inversión de las valoraciones en el Sermón de la Montaña y la inversión de las valoraciones fundamentadas terrenalmente. De este modo, la teología de la virginidad encuentra su primer principio, hasta entonces oculto, y es la esterilidad terrena se convierte en verdadera fecundidad. Ahí está la inversión de los valores. La esterilidad terrena, repito, se convierte en verdadera fecundidad. María va a ser la madre del Señor y por tanto, como Jesús lo ratifica en la cruz, lo dijimos y lo decimos en cada rosario, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, o sea, todo el pueblo va a ser la madre del pueblo de Dios. Qué belleza tener en cuenta que la esterilidad terrena se convierte en verdadera fecundidad. La fecundidad de María, todos hijos de la Virgen. Cuando acudimos a los escritos ya tardíos del canon veterotestamentario, se desarrolla algo así como una formulación nueva de la teología de la mujer, a su vez también completamente original. En estos escritos se destacan las grandes figuras salvadoras de Esther, recordarán, y de Judith, las que recogen una tradición muy antigua, tal como está materializada en la figura de la jueza Débora. Ahora, ambas mujeres, Esther y Judith, tienen un rasgo esencial común con las grandes figuras matriarcales, ya que, por un lado, una es viuda, Judith, y la otra, Esther, es la principal esposa del rey en el palacio real, en el palacio real persa. Ambas
se encuentran en una situación, llamémosle, agobiante por el luto. Al Israel que se ha extraviado y se ha prostituido entre los demás pueblos, los cuales lo han esclavizado a su antojo. Pero ambas encarnan al mismo tiempo la fuerza espiritual, indestructible de Israel, el cual sabe burlar y vencer a los poderosos, aunque no puede triunfar como si fuera una potencia mundial. La mujer como liberadora, o libertadora también me animo a decir, como encarnación de la esperanza de Israel, acompaña a las madres bendecidas y maldecidas. Por eso es significativo, repito, es significativo que en el pensamiento y en la fe de Israel la mujer nunca aparece como sacerdotisa, nunca aparece como sacerdotisa, sino como profetisa y como jueza libertadora, lo que permite ver cuál es su ser específico y cuál es el puesto asignado a ella. Esto es un tema muy importante, a veces cuando salen estos temas de que la mujer cristiana podría ser sacerdotisa, no es bíblico, no tiene aval bíblico. Y si tuvo que haber existido una sacerdotisa, es la Virgen María. Pero vuelvo a decir, la mujer nunca en el Antiguo Testamento, en la fe de Israel, aparece como sacerdotisa, sino como profetisa y como jueza libertadora. En este caso, quiero decir, se repite y se acrecienta lo dicho anteriormente, o sea, la estéril, la desvalida, se convierte en salvadora porque en ella se revela el poder de Dios. La mujer perdura como madre de la vida luego del pecado original, perdura como madre de la vida. En este sentido, es que ubicándolos en cada programa, en este inicio, tal como vengo subrayando, al hablar de Mariología hablamos del lugar y la misión de María junto a Jesús en la historia de salvación. Entonces la historia comienza con Abraham, culmina con el Señor Jesucristo. Por tanto, uno tiene que ir relacionando la promesa que se cumple a través del sí de María. Esto veterotestamentario hay que seguirlo muy minuciosamente, por eso me tomo mi tiempo para explicarles y para que ustedes vayan relacionando todo lo que voy explicando. Si me remito a la llamaría estructuración teológica de los relatos de las mujeres libertadoras, ya está presupuesto, está explicitado nuevamente lo que la predicación profética había expuesto con gran profundidad teológica a partir de las grandes figuras matriarcales y que a su vez es considerado el verdadero núcleo de la teología veterotestamentaria de la mujer. O sea, Israel, el pueblo elegido, es simbolizado como mujer, como doncella, como novia, como esposa, como madre, no como sacerdotisa. Las grandes mujeres de Israel representan lo que este pueblo es en sí. Entonces, la historia de estas mujeres lleva a una teología del pueblo de Dios y al mismo tiempo deriva en una teología de la alianza, porque Dios a través de estas mujeres va haciendo alianzas.
pero en tanto ellas hacen comprensible la categoría de alianza, gracias a su fe, le dan contenido, le dan sentido moral a las alianzas, porque introducen todas estas mujeres la figura de la mujer en lo más profundo e íntimo de la piedad veterotestamentarias. Probablemente al principio este concepto de lo que llamamos teológicamente alianza fue acuñado en gran parte tomando como modelo los antiguos tratados orientales de vasallaje, en los que se establecían los derechos y los deberes de los reyes de la antigüedad, con respecto también a su pueblo. Sin embargo, este significado, llamémosle jurídico, llamémosle político, de alianza, es una y otra vez profundizado y superado. O sea, la relación de alianza de Yahvé con Israel es una alianza de amor matrimonial, tal como Oseas expone, diría magníficamente. Porque ahora se los voy a leer aquí en Oseas capítulo 11, anima, agita a Dios en lo más íntimo de él. O sea, Yahvé ha amado a la doncella que es Israel con un amor que se revela como inextinguible y eterno. Fíjense lo que dice la palabra, Oseas 11, 8 y siguientes. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. A través, repito, del profeta Oseas 11:8. O sea, Dios puede enojarse con la mujer de su juventud a causa de su adulterio y puede castigarla, ¿no? Por todos los errores cometidos por el pueblo. Pero todo esto se dirige a la vez contra él mismo, ya que entristece al amante, cuyas entrañas se retuercen. Él puede repudiarla, sí, pero de este modo atenta contra sí mismo. Por eso en esto, en la consternación tan íntima y particular que sufre como amante lastimado, Yahvé fundamenta la eternidad y diría la irrevocabilidad de la alianza. Dios se sigue alianzando con su pueblo a través de estas mujeres que van precediendo esa alianza que la Virgen María va a tener. Por eso se la llama Arca de la Alianza, porque ella contiene a la alianza nueva y eterna que es Jesucristo. ¿Se comprende? Entonces, la esencia divina de Dios no se muestra tanto en la autoridad que tiene para castigar como en la indestructibilidad y la continuidad de su amor. Dios sigue prodigando, promete que no se va a enojar, sigue haciendo alianzas que son fecundas, y las mujeres ocupan un lugar esencial, porque gracias a la fecundidad de las mujeres se va sosteniendo también esas alianzas, y ni que hablar la alianza que cuando entremos en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en la Virgen María, ciertamente. Bueno, quiero darles lo mejor, como intento darlo en cada uno de mis programas. Esta es la primera vez que por radio me atrevo a enseñar Mariología y la devoción mariana. Y enfatizo tanto y doy tantas citas para que todos, cuando escuchen en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo,
Ya hemos subido la placa con la presentación del ciclo. Ya está el primer bloque del domingo pasado subido. Ya mañana se sube este bloque para que todos los oyentes vuelvan a escuchar tantas veces sea necesario. Esto no es un tema de meditación rápida, esto es teología, es un tratado, tiene mucho desarrollo y el principal fundamento de la teología es la misma palabra de Dios. Yo confío en que el Espíritu Santo los va a ir iluminando cada vez más. Por mi parte, intento ser lo más claro posible en todo este desarrollo para que ustedes vean el entretejido de por qué la mujer por excelencia es la Virgen María en toda la historia de la salvación, la Madre del Señor. Llegamos hasta aquí con el bloque formativo en el ciclo sobre Mariología y la devoción mariana.